Hola, voy a enseñaros lo que es un dimmeter. Es un instrumento muy usado antiguamente para determinar la frecuencia de oscilación de circuitos y para ser usado como generador de señal de radio. Aquí lo tenemos. Y cogemos una bobina. Vamos a coger las frecuencias más altas. Vale. Lo primero que es exactamente cómo funciona. Vale. El dimmeter es un oscilador. Construido con una bobina intercambiable que está en el exterior del aparato y un doble condensador variable que forma un oscilador tipo Colpitts. Vale. Y el aparato tiene un dial que marca una frecuencia según la bobina que estemos usando y la capacidad del condensador que está seleccionada. Vale. En aire libre, en espacio libre, se genera un nivel de radiofrecuencia que podemos seleccionar cambiando la tensión que le llega del circuito de alimentación. Cuanta más tensión le llega de alimentación al transistor, más alta la tensión de RF que genera el oscilador. Pero la frecuencia más o menos se mantiene constante. Eso lo regula esto. La tensión que se genera en el oscilador es detectada por un diodo de alta velocidad Schottky e integrada por un pequeño condensador de 100 picofaradios y va o bien a un auricular o bien a un movimiento de aguja que se mueve dependiendo del nivel de tensión que haya en el oscilador. Si tú acercas a la bobina exterior del oscilador algo que resuene a la frecuencia a la que está funcionando el oscilador en ese momento, absorberá radiofrecuencia que será radiada por la bobina. Una bobina de determinada frecuencia es una antena relativamente buena. Entonces absorberá algo que coloquemos cerca, radiofrecuencia, y el nivel de tensión en el oscilador bajará. Esto es lo que llamaremos un dip. Y lo veremos aquí. Luego tiene otro detalle. Que si tú creas un tono puro de radio en una determinada frecuencia, algunos receptores no reciben nada. Porque el tono no está modulado. Entonces tenemos un oscilador a 2,6 kHz, a 2 kHz aproximadamente, no es muy exacto, que si lo encendemos con el conmutador, modula la señal del oscilador. Entonces tenemos a la frecuencia de oscilación una señal modulada a 2 kHz. Por ejemplo, un receptor de AM lo iremos. Uno de FM también lo iremos. Y si no tuviéramos un indicador del nivel de RF de entrada en el receptor, sería la única manera que tendríamos de darnos cuenta de que está funcionando esa frecuencia. Por eso tiene esa función. Otra función que tiene esto es que si no lo encendemos, esto no es más que un circuito tanque que se llama un oscilador LC, que si metemos una onda de radio por aquí, por ejemplo porque hay un walkie-talkie cerca, algo así, entonces aparece aquí un nivel de RF que si esto está sintonizado a la frecuencia que entra, aparecerá un nivel de RF, lo rectifica y consigue mover el movimiento sin que haya ninguna fuente de energía.
interna al circuito. ¿De acuerdo? Ahora, esto es una bobina de muy poca inductancia y con ella el dimmeter funciona entre 100 y 250 MHz. Os voy a enseñar algún detallito. Esto es una bobina hecha con un alambre de cobre. Esta es la bobina. Si queréis contar las espiras más o menos y el diámetro, pues no sé, aproximémoslo. No hace falta porque ahora mismo no vamos a medir. ¿Veis esto de aquí? Esto es... La bobina está hecha con lo que se llama hilo magnético. Es alambre de cobre recubierto de esmalte. Es decir, que si dos espiras se tocan, no forman un corto, porque están separadas por dos capas de esmalte. Una de un lado, otra del otro. Vale. Entonces, enrollado el alambre sobre sí mismo, y como está enrollado sobre sí mismo a lo largo de un techo grande, conseguimos un condensador. Entonces, esto es un circuito LC. Esta es la bobina y esto es el condensador. ¿Vale? Y esto resuena a determinada frecuencia. Ahora os voy a enseñar lo que pasa cuando tenemos un dip. Vamos a ver. Ahí está el oscilador en marcha. Lo ponemos en un punto que lo veamos y ahora acercamos la bobina. Y tenemos que determinar a qué frecuencia claro, pues supongamos que ahora está en espacio libre. Fijaros en un detalle. El oscilador no consigue mantener su amplitud constante. Entonces tenemos que saber diferenciar el efecto producido por la bobina que acerquemos, el resonador que acerquemos y el efecto producido por el propio aparato. Esta es una versión bastante antigua del aparato. Y hay que saber copar con ella también para conseguir hacer algo. A ver. Yo diría que no puede andar muy lejos. Vale. Lo acoplamos flojo y vemos que esto anda por aquí cerca. Ahí está. Esta es la frecuencia. Vale. Lo que he hecho es lo acoplo flojo y cuando veo que empieza a absorber un poco, busco el mínimo. Aquí resuena. Resuena y absorbe parte de la radiofrecuencia que hay dentro del oscilador. Entonces, sabemos, hacia vosotros, que la frecuencia de resonancia, si este dial está más o menos bien, está un poco por debajo de los 100 MHz. Podemos subirlo un poquito. Pero bueno, dejémoslo así. Démoslo por bueno. Vale. Pero no solamente se puede utilizar para esto en esta banda. Tenemos bobina que hace que el oscilador funcione de 100 a 250 MHz. Y os voy a ir enseñando cómo cambian las bobinas. Esta bobina tiene más inductancia que esta, que es una simple vuelta. Entonces hará que el oscilador vaya de 45 a 110 MHz. El condensador, os recuerdo que permanece constante y es un circuito LC. Amplificado haciendo un oscilador Colpitts. Con esta irá de 18 a 47, de 6,8 a 18 MHz, de 3,3 a 8. Por algún motivo, estos valores de las bobinas de 3
de 1,5 a 4 se han mantenido estabilísimos a lo largo del tiempo. Debe ser que esas bobinas las fabricaban o las fabrican en algún sitio que hacen muchísimas bobinas iguales, porque que la bobina sea de un valor concreto y estable es muy importante para conseguir una cierta precisión de un dial. Estas bobinas tienen unos valores determinados. 161 microhenries hasta 0,047 microhenries, que esos son 4,7 nanohenries, creo. Vale. ¿Qué más podemos hacer con esto? Podemos determinar la inductancia de una bobina si le conectamos un condensador de valor conocido, 121 picofaradios, y compramos a qué frecuencia resuena. Vale. Ahí está la resonancia. ¿Veis claramente cómo es? Y en el dial tenemos 37 MHz. Vale. Solo tenemos 25.400 entre 120 por 6 con algo al cuadrado, que es lo que da 37. Es como algo así. Y es un valor en microhenries. Que os muestro 25.400 entre 120. Esto lo dividimos entre la frecuencia al cuadrado. Creo que me he colado ahora en algo que he dicho, pero el cálculo ahora está donde tiene que estar. Entonces la bobina debe ser de unos 0,15 microhenries. Entonces, si aparece esta bobina de 0,15 microhenries y la E, esta de 0,22, un poquito más. Hombre, puede ser, yo creo que puede ser. ¿Para qué más podemos utilizar este chisme? Como os dije, es un generador de radiofrecuencia. Cogemos un receptor de radio. Vale. Lo hemos sintonizado a 19 MHz. Es un receptor de banda lateral única. No podéis verlo, pero podéis escucharlo. Está recibiendo en banda lateral única en 19 MHz exactos. Un receptor con un oscilador de referencia muy exacto. Entonces, podemos asumir que no se ha ido absolutamente nada. Que no está nada desplazado. Entonces, esto no es muy bueno para 19 MHz. Este debería valerse. 19 MHz. Lo modulamos. Le damos caña.
Por algún motivo no puedo oírlo. Ahí está. El problema es que no he colocado la antena de manera que reciba. Vaya, no he montado esto muy bien. Ahí lo tenéis. El acoplamiento es extremadamente débil porque el cable no está conectado. Solo está acoplado capacitivamente. Un cable tiene unas pérdidas enormes. Pues si el acoplamiento capacitivo fuera relevante de por sí. Tengo oscilador tan subido. Si quitamos la modulación, tendría que aparecer un tono. Que lo recibe porque es un receptor de banda lateral única. ¿Que para qué sirve esto? Bueno, pues esto sirve para comprobar que cualquier receptor de entre 1 con algo y 250 MHz recibe. Y también para comprobar que una frecuencia intermedia que tiene, inyectándole, por ejemplo, una frecuencia intermedia muy común es 9 MHz. Generamos 9 MHz y dentro del aparato inyectamos esta RF acercándola a la zona del receptor en la que hay esta frecuencia. Entonces, si todo está bien, debería de oírse al final de la cadena del receptor. Por lo visto, esto sirve para cosas inimaginablemente curiosas, aunque el mayor problema que tiene es que esta versión antigua tiene un dial muy inexacto. Con esto no ajustas algo por kilohercios. Más bien en casi todos los rangos la precisión que obtienes es del orden del megahercio. Así que ya os adelanto que no es gran cosa, aunque sí es muy estable. Y luego la última función es que sirve para detectar radio por un auricular. Claro, ¿de dónde saco yo una fuente de radio? Ese es el problema. Ahora, el movimiento no muestra nada, pero le llega algo de modulado. Este es el tono de 2 kHz que está sobreimpuesto a la RF del aparato. Y claro, ahora estamos en el rango de 7 a 18 MHz y el receptor no lo recibe, a no ser que llegue por arriba, pero no hay antena, es imposible que lo reciba. Quizá claro que esto es lo que ya os he enseñado antes. Me estoy enrollando demasiado. Esto se puede usar como un ondámetro de absorción. Es decir, si esto está apagado, da igual todo lo demás, está apagado, quito
el ruido de fondo. Y lo acoplamos a un circuito que está generando RF a la frecuencia que tengamos marcada. Como os había enseñado antes, le llegará la RF detectada por este diodo al movimiento o al conector de auricular si es que lo hemos colocado. Y entonces responderá al nivel de RF en la zona, en la frecuencia a la que está sintonizado esto en ese momento. Y creo que eso es todo. Esto es un Newsmeter. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.